Dios para transmitirles la palabra de Dios. Quisiera que por favor me acompañen con sus Biblias a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, y vamos a entrar a un nuevo tema, pues este tema es un obrero aprobado. Eh, Quiero que entendamos que este tema especialmente está dedicado para todos aquellos que están en las filas del ministerio y también para la iglesia en general. Vamos a dar lectura al verso 14 y en adelante. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14 en adelante. La palabra del Señor dice: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El verso 15 dice: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán, dice aquí, más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Roguemos a Dios que no se nos vaya la transmisión. Bueno, queridos amigos, el verso 19 dice: Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Creo que la base central de estos textos es que Pablo quería advertirle a Timoteo acerca del peligro eminente que estaba dándose allí en la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba conformada por muchos miembros, estaba peligrando, sabiendo que fuera de la iglesia habían falsos maestros que trataban de parlotear en contra del apóstol Pablo. Eso nosotros lo vimos cuando estudiamos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, verso 20. Vamos un ratito para recordar y refrescar este tema. A primera de Timoteo, capítulo 1, la palabra del Señor, el verso, vamos a leer desde el verso 19. Dice el Señor: manteniendo, dice, le escribe Pablo a Timoteo, la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces Pablo les dijo que habían personas que empezaron con él en el ministerio, empezaron a sembrar la semilla, empezaron en la obra de evangelización. Pero el problema es que al final salió directamente la verdadera personalidad de estos hombres, es decir, eran reprobados, eran personas que imitaron una piedad, eran gente religiosa que se recreaba en las comidas con el apóstol Pablo, con los hermanos, pero ellos no fueron salvos. Nosotros sabemos que en una iglesia no podemos señalar a una persona y decir: tú eres salva, tú no eres salva, tú eres salva, pero solo el Señor conoce verdaderamente a los que son suyos, y una de las características de los verdaderos hijos de Dios es que ellos se apartan de iniquidad. Dice: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, note en cuenta que una verdadera conducta de un verdadero hijo de Dios es que mantiene su fe, persevera en la fe, persevera en la doctrina, su conciencia directamente no lo acusa constantemente. ¿Por qué? Porque el Señor lo liberó, porque está practicando la santificación en su vida. Entonces, los falsos maestros, una de las veces es que ellos desechan la fe, desechan directamente la palabra y empiezan a naufragar en cuanto a las cosas espirituales. Pablo estaba utilizando una metáfora referente a un barco que estaba a punto de golpearse, de encallar en los arrecifes y hacerse pedazos. Entonces esta es la ilustración de todos los falsos maestros. Su postrer estado viene a ser peor, y ellos van de mal en peor, es decir, engañan y son engañados. Entonces son ciegos que guían a otros ciegos. Sin embargo, Pablo, cuando introduce en el verso 14 la palabra recuerda, les está diciendo que tenga muy en cuenta la enseñanza escritural que debía de ser puesta directamente en práctica
por por el mismo Timoteo, pero también que él tenía que enseñar a los hermanos no solo a conocer las doctrinas básicas, es decir, la palabra de Dios, sino que también tenía que enseñarles a practicar exponiendo. Y estas cartas que Pablo le escribe, les dice, recuérdales, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Entonces Pablo sabía que había una especie de cizaña que se había sembrado aún en la congregación, habían personas que probablemente estaban infiltradas allí, que querían desviar a los verdaderos hijos de Dios de la verdadera doctrina, de la verdadera doctrina. Entonces, Pablo lo que quería es evitar que tanto Timoteo como los hermanos allí en la iglesia discutan con estos falsos maestros, con estos engañadores, porque a fondo Pablo sabía que ellos utilizaban la astucia, la razón humana para tratar de modificar la palabra de Dios. Esto no solo era necio, sino era rebelión directamente delante de Dios. Entonces, recuerde usted que es tan peligroso dejarnos llevar por doctrinas o corrientes contrarias a las escrituras. Entonces, esta fue una de las primeras tres advertencias acerca de evitar argumentos inútiles que el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al verso 16, note lo que dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, cuando habla acerca de las evita profanas y vanas palabrerías, Pablo le está diciendo a Timoteo que son herejías destructoras sobre los que están directamente enseñando y quieren conducir a la gente a hacer cosas contrarias a las escrituras. Esta palabra es la impiedad. Viven una vida de impiedad. Entonces la herejía, entendamos, queridos hermanos, amigos, oyentes, no puede salvar, no puede santificar. Toda enseñanza cuya base, cuyo fundamento es el hombre, independientemente de las escrituras, no puede o no tiene poder para transformar al hombre, para salvarlo, para santificarlo, no tiene poder. ¿Por qué razón? Porque solo la única herramienta que tiene poder para salvar el corazón perdido del hombre que está muerto en delitos y pecados, para poderlo transformar, para poderlo perfeccionar, para amoldarlo a la imagen de Cristo, solo es la palabra de Dios, queridos hermanos y amigos. Entonces, obviamente, todo lo que estaba destinado para la perdición de los oyentes tenía que evitarse. Hoy en día sabemos que existen muchas corrientes filosóficas que no son directamente provenientes de la palabra, sino provienen de los hombres y reemplazan la enseñanza cristocéntrica y se pone el hombre en el centro. Entonces ya vienen a ser enseñanzas homocéntricas donde le dan la exaltación a los hombres, a los pensamientos de los hombres, pero rechazan directamente la verdad de Dios. Satanás está detrás de todas estas corrientes filosóficas, por más bonitas que suenen, por más agradables que usted las pueda mirar en ese momento, pero todas estas cosas son huecas sutilezas, son filosofías que no llegan directamente a que usted pueda ser salvo y a que usted pueda ser ayudado en su espíritu y en su alma. Note que en las universidades estudian una carrera que se llama la filosofía. A mí me dieron esta materia cuando estuve en primer año de Derecho. Era justamente filosofía del derecho y tenía que estudiar también con esa corriente otra que era antropología. Y para mí era tan tremendo, tan drástico ver cómo muchos pensadores contradecían las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos pensadores? ¿Qué es lo que hace esta corriente? Es querer llevar a que la gente aprenda a entender que hay una realidad. Entonces, el estudio de la filosofía es estudiar la verdad. O sea, ellos dicen, ¿qué es la verdad? Y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pero cuando el Espíritu Santo entra en el corazón, te salva bueno, tuve la oportunidad de en la universidad haber tenido esta luz. El Señor me hizo ver, me hizo entender que la ciencia humana servía hasta un cierto punto para un trabajo o para algo o un bien común en la sociedad, pero había algo mucho más profundo, la palabra de Dios, algo más a fondo
de las cosas que tienen relación con la razón humana. Esto es las Escrituras. La sabiduría de Dios trasciende el conocimiento del hombre, va mucho más allá. Y esta sabiduría está en sí encerrada con muchas riquezas espirituales. ¿Para quiénes? No para toda la humanidad. Aquí no aplicamos directamente la universalidad de que Dios da a todos los hombres en el mundo sabiduría, sino que habla de una elección soberana donde Dios escogió al que él quiso escoger, quiso salvarle, quiso darle este conocimiento y quiso que se deleite en este conocimiento, todo no para la gloria del hombre, sino para la gloria del hombre. Entonces Pablo le estaba diciendo a su hijo en la fe que tenga mucho cuidado de meterse en líos sobre las palabras que no edifican. ¿Cuáles son estas palabras que no edifican? Todo lo que está fuera de las Escrituras. Quizás en este punto puedo sonar un poco conservador, puedo sonar un poco extremista, pero tenemos que sujetarnos a la enseñanza bíblica. Vamos más adelante. Mire lo que dice el verso 15. Aquí me gusta porque Pablo a su hijo en la fe le está diciendo cómo él debe actuar en el ministerio en el que él se encontraba, y también hoy en día nos dice a nosotros, aquellos que están sirviendo en la iglesia, en la obra, aquellos que están involucrados en el ministerio, nos habla de el trabajo, de labor, del servicio que tiene que usted realizar donde Dios lo ha puesto. Mire lo que dice Pablo a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que dice que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo primero va al corazón de Timoteo. Antes que a la actividad externa de este ministro, va a que Timoteo se haga un examen profundo delante de la presencia de Dios, para que él pueda procurar analizarse y ver cómo está caminando delante de Dios. Por eso Pablo le dice: procura con diligencia. En otras palabras, en las cosas de Dios se requiere diligencia, se requiere templanza, se requiere disciplina. Entonces, la disciplina es parte esencial para el trabajo en el ministerio de Dios. Le dice: preséntate, dice, procura con diligencia, es decir, de una forma disciplinada, presentarte a Dios aprobado, aprobado. Note usted que el ministro de Dios, el hermano, el obrero, la hermana, para poder servir a Dios primeramente tiene que examinarse cómo está su condición espiritual delante de Dios. Entonces, si esta persona, su condición es adecuada en base a las Escrituras, si él se siente con un deseo ferviente de servir, pero mira que su caminar es adecuado, entonces podremos decir que no tendrá interferencia para poder servir en la obra del ministerio. Pero si hay pecados ocultos, pero si aún no has renunciado a cosas que tienes en tu corazón, pero si tu corazón está dividido, está puesto en el Señor y en el mundo, es necesario que te detengas, es necesario que pidas a Dios de todo tu corazón que te perdone, que te libere de esas ataduras que tú tienes para que tú puedas servir con libertad. Pablo le está diciendo: examínate a ti mismo primero, Timoteo, para que tú puedas ayudar a los demás. Es necesario que los obreros de Dios, tengan que ser pasados por el prisma de las Escrituras, es decir, el examen. El examen que todo obrero, todo siervo tiene que pasar es por el prisma, por la luz de las Escrituras, para examinarse cómo están delante de Dios. Timoteo tenía que ser sincero con Pablo, con los hermanos. Si Timoteo, él no estaba caminando correctamente, él en algún punto hubiese sido reprobado como ministro de Dios, él tenía que dar un paso atrás y dejar que otras personas asuman el liderazgo. Mas, sin embargo, Pablo lo que le está mostrando a Timoteo en esencia es que es muy importante la santidad personal del obrero para que él pueda ser una herramienta, un instrumento poderoso en las manos de Dios. Así que, a diferencia de quien doble Dios o pastores y después están involucrados en las cosas seculares y están viviendo en pecado, no pueden llamarse ministros de Dios, no pueden estar capacitados para servir a Dios. Esto es algo muy delicado, esto es algo muy serio, porque recordemos nosotros que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús, en el tiempo en que Nadab y Abiú
los hijos de Aarón ofrecieron fuego estar. ¿Qué pasó? Dice que el Shekinah, la gloria de Dios, descendió con fuego, salió fuego del altar, perdón, y los consumió, los quemó. Entonces vemos aquí lo temible que es estar frente a las cosas de Dios. Nadab y Abiú, Leví, hijos de Aarón, que estaban consagrados para el servicio, ofrecieron fuego extraño. Y cuando hablamos del fuego extraño, estamos hablando de una falsa adoración, de una adoración que no tenía nada que ver con las cosas espirituales. Seguramente ellos, su corazón estaba corrompido, pero estaban en el lugar santo. Mira, nosotros no podemos servir al Señor con una doble moral, porque he entendido y conozco casos de personas, queridos hermanos, que están involucradas en el ministerio, están en pecado y han sido reprendidas severamente. Muchos son hijos de Dios, pero muchos han sido porque no se han arrepentido, no están sirviendo al Señor correctamente. Entonces es necesario ser sinceros delante de la obra de Dios. Si tu hogar no marcha bien, si tú no estás bien con el Señor y estás involucrado en un ministerio, es necesario que seas sincero primeramente con Dios y con el pastor o el cuerpo pastoral y te retires por un tiempo hasta que tu vida, tu corazón sea restaurado nuevamente a la comunión con Dios. O si no, caso contrario, estarías en el mismo plano de Nadab y Abiú ofreciendo fuego extraño. Y Dios es un Dios celoso, celoso de sus cosas, queridos hermanos. Esto del ministerio es algo tan serio, porque Pablo le dice, procura con diligencia. Es decir, Pablo dice, constantemente prepárate, persiste en tu vivir, de estar aprobado delante de Dios, de vivir una vida santa delante de Dios y que ese reflejo de esa santidad personal, íntima con el Señor, también sea un reflejo de piedad para los hombres, para las personas que están en la iglesia y en la sociedad. Ese es el modelo que un verdadero hijo de Dios debe de mirar en un líder o en su pastor o en aquella persona que le está presidiendo en la congregación. Entonces aquí le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, entendamos nosotros que cuando dice usa bien la palabra de verdad, literalmente esta palabra usar bien, viene de una palabra que es hacer un corte recto, como cuando los sastres hacen un corte para directamente confeccionar un traje, ¿no? Entonces, o también tiene relación con dividir en ciertas porciones. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a su hijo en la fe? Le está diciendo que cuando le dice usa bien la palabra de verdad, Pablo le está diciendo que él tenía que estudiar, prepararse constantemente en el estudio arduo de las escrituras. Entonces, tenía que tener una exactitud para este oficio, así como cuando un hombre tiene actitudes especiales, por ejemplo, un arquitecto tiene cualidades para construir una casa bella, un abogado para defender un proceso, un médico para curar, asimismo el pastor, que tiene una carga mucho más alta, un servicio más elevado que algo secular, tiene que prepararse bien para servir a Dios y también a los demás. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que él tenía que tener precisión, tenía que ser exacto en poder enseñar la palabra del Señor, pero también en poder interpretar las escrituras. Más que cualquier otra cosa, ese era el deber y la función que este pastor tenía que aplicar allí en la iglesia en Éfeso. Hoy en día, Dios nos llama a esforzarnos, a prepararnos y a capacitarnos para poder transmitir la sana doctrina como Él desea que sea transmitida. Sin embargo, no solo requieres la capacidad mental, la capacidad de tu razonamiento, necesitas la intervención directa del Espíritu Santo, necesitas la dirección, necesitas el guiar del mejor maestro y del mejor doctor en teología, que es el Espíritu Santo, quien ha prometido enseñarnos todas las cosas. Pero aquí, queridos hermanos y amigos, puedo decirles algo. Cuando el hombre se vuelve independiente,
de la sumisión a Dios para buscar ayuda en la interpretación o en el entendimiento bíblico, viene el envanecimiento. Entonces se reemplaza directamente el ministrar del Espíritu Santo para que te ilumine en el texto por el razonamiento humano sin iluminación del Espíritu. Lo único que tú vas a transmitir a la mente del hombre es únicamente un mero conocimiento, pero no bajará de la cabeza al corazón. Simplemente acumularás mucho conocimiento en la congregación donde estás y muchos hermanos tendrán una cabeza tan grande del conocimiento bíblico, pero serán tan pequeños en el aspecto vivencial del Evangelio. Y eso es lo que debemos evitar a toda costa, queridos hermanos, queridos amigos. Pablo estaba preocupado porque la palabra de Dios se predique correctamente en la iglesia en Éfeso. Hoy en día, nosotros, como miembros de una iglesia, debemos ser como los nobles de Berea, aquellos que examinaban lo que el pastor predicaba, lo que el hermano predicaba, lo que el maestro predicaba. ¿Por qué razón? Porque es necesario que nosotros pongamos todos nuestros sentidos a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos está hablando el Señor, si realmente viene de parte de Él o viene del aspecto humano. Estamos llamados directamente a rechazar todo hablar que proviene de los hombres, pero estamos llamados directamente a aceptar todo lo que provenga de la palabra de Dios, de la boca de Dios. Entonces, preciosa es la palabra. Pablo estaba preocupado por esta administración de las escrituras en la iglesia en Éfeso y por eso le dice a su hijo en la fe, Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Hoy en día nosotros tenemos la herramienta más poderosa para poder ser guiados en la vida cristiana y es la palabra de Dios. Cuando vamos al verso 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces nuevamente topamos el tema de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. Pablo le dice a su hijo espiritual, a su hijo en la fe, le dice, evita estas profanas palabrerías, porque te conducirán a la impiedad. Entonces, amados hermanos, estas eran simplemente herejías, cosas destructivas que estaban siendo nocivas para aquellos que estaban escuchando. Hoy en día, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Hermanos, debemos simplemente centrar nuestra atención en la palabra. No hay otro libro más precioso que la Escritura. Entonces, el enemigo, Satanás, va a tratar de impedir de que nosotros pongamos la atención en las Escrituras. Nos tratará de poner entretenimientos, distracciones, pero entiende, él lo que quiere es robarte la bendición, quitarte el tiempo que Dios quiere darte esa sabiduría, darte el entendimiento de lo alto. Y no dejemos que eso pase. Dios nos ha dado también entendimiento espiritual para poder discernir lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Pablo le está diciendo a Timoteo, evita. Esto me recuerda a lo que está más adelante en 2 de Timoteo capítulo 3, cuando vamos al verso, quiero que me acompañen un ratito, si están con sus Biblias, 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 5, dice las Escrituras. Pablo le dice, vamos a leer desde el verso 3 para que entiendan. Dice, hay hombres que son sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estas características no solo Pablo está hablando de la gente incrédula, de la gente que detesta a Cristo. Está hablando de aquellos falsos hermanos, de aquellos falsos pastores, de aquellos falsos profetas que están infiltrados en las congregaciones. Simplemente tienen una apariencia de bondad, de espiritualidad, pero ¿cómo la niegan? A través de su vivir, a través de los frutos que ellos están dando. Es evidente, porque también Jesucristo en Mateo nos habla y dice que por los frutos nosotros conoceremos a estos hombres. ¿Sí? Por los frutos. Y es algo objetivo, es algo externo. Tarde o temprano
tiene que salir a la luz el obrero falso, el que no ha sido aprobado delante de Dios. Estos tienen solo una apariencia. Estos son lobos vestidos de oveja. Esa vestimenta de oveja simplemente es una apariencia de bondad, de espiritualidad, de santidad, pero en esencia, en naturaleza, ellos nunca cambiaron. Porque para que ellos sean ovejas, su naturaleza tenía que haber cambiado desde el momento que Dios, si Él hubiese querido, los hubiese tomado. Amados hermanos, no podemos equivocarnos, las escrituras son tan claras. Entonces, ellos tienen una apariencia falsa, pero niegan la eficacia de la piedad. La piedad tiene relación con Cristo. En otras palabras, ellos niegan a Cristo. Y aquí Pablo no le está diciendo a su hijo espiritual, a su hijo en la fe, Timoteo no le está diciendo, invítalos a tomar un café, ábreles las puertas de tus casas, sal con ellos, ten comunión, ten amistad. No, Pablo le dice radicalmente a Timoteo, a estos evita. Y hoy en día creo que nosotros debemos también, con esa sabiduría espiritual que Dios nos ha dado, discernir, hermanos, quiénes verdaderamente son de la fe y quiénes no. Evitar directamente asociaciones con los falsos maestros y profetas. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice directamente las Escrituras. Pero quizás tal vez suene como una persona que no tiene amor. Porque me dirán, no, pero es que Jesús vino por los testigos de Jehová, Jesús vino por los mormones, por los adventistas. Bueno, damos. Una cosa es que usted puede evangelizar con el poder de Dios a estas personas y esperar que solo Dios a través del Espíritu Santo transforme a estas personas. Evite tener una asociación con ellos, evite tener comunión. Se requiere madurez espiritual para aquellos que lo deberían practicarlo. Pero a una persona que empieza en la fe, que aún no tiene conocimiento de las Escrituras, yo le recomendaría que mejor ni siquiera hable con estas personas, porque puede ser fácilmente confundido. Allí una vez un hermano me dijo, pero hermano, entonces no estás creyendo tú en el poder del Espíritu Santo, de que aún a ese bebé espiritual Dios lo puede utilizar para predicar a esas personas. Yo no estoy diciendo eso. 100% confío en la obra del Espíritu Santo, queridos hermanos, pero sin embargo, nosotros como miembros de la Iglesia tenemos la cuidarnos los unos a los otros. Timoteo tenía esa responsabilidad de velar por la grey, de cuidar a los hermanos, a los santos, tengan contacto directamente con estos falsos profetas, con estos falsos maestros. ¿Quiénes eran estos falsos profetas? ¿Quiénes eran estos falsos maestros en aquel entonces? Personas que salieron de la misma congregación de Éfeso. Cuando vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 20, Pablo describe a dos personajes que hasta a lo largo de estas cartas él las cita para advertirle a Timoteo que tenga cuidado de ellas. En otras palabras, Pablo lo que está haciendo es denunciando a estos personajes. Mire lo que dice el verso 20. Dice, bueno, vamos a leer desde el verso 19, 1 de Timoteo 1, 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales, dice el verso 20, son Himeneo y Alejandro. Note aquí dos personas, Himeneo y Alejandro. ¿Qué pasó con estos hombres? Himeneo y Alejandro, y en las otras exposiciones lo he dicho, empezaron bien con Pablo en la obra. Estuvieron hombro a hombro predicando el Evangelio. Estuvieron visitando, es probable que visitaran muchos hogares allí en esta ciudad de Éfeso. Pero a lo largo del ministerio ellos se rebelaron en contra de Dios y también en contra del obrero que Dios puso al frente, que era Pablo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una especie de complot entre los dos, es decir, entre Himeneo y Alejandro, para tratar de atacar el ministerio del apóstol Pablo. Quisieron causar división en la iglesia, pero Dios lo usó con poder al apóstol Pablo para poder él preservar a la congregación. Por eso Pablo dice aquí, los cuales o a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En otras palabras, ellos nunca fueron de Dios. Pablo los entregó a la voluntad y con la autoridad de Dios a la voluntad del diablo para que Satanás haga con ellos lo que él quiere. Entonces, Satanás utiliza a los falsos maestros, los engaña, los tiene engañados, enceguecidos. Ellos son engañadores, son fuente de engaño y están de camino a la destrucción y a la perdición.
eterna. Es lamentable y es duro esto, queridos hermanos. Entonces hoy en día nosotros como obreros del Señor estamos llamados a denunciar, porque aquí vemos que Pablo da nombres, hermanos, da nombres de los falsos maestros. Y nosotros también estamos llamados a denunciar con nombres y apellidos a aquellos que están profiriendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y al hacer esto, estamos haciendo un bien al cuerpo de Cristo, para decirle al cuerpo de Cristo, a los verdaderos hijos de Dios, que tengan cuidado de lo que están escuchando hoy en día. No todo lo que brilla, dice el dicho, es oro. Mucho cuidado, hermanos. Había un pastor, un amigo querido, que me sabía decir, y le mando un saludo desde acá, de la ciudad de Tulcán, mi querido Richard Muñoz, allá en Cuenca. Un hombre sabio y un hombre maduro que me decía: querido hermano, no te comas todo el cuento. Investiga, investiga, medita en las escrituras, mira lo que está predicando el obrero, si realmente está de acorde a las escrituras, a la palabra, o no está de acorde a las escrituras. Amados hermanos, nosotros somos directamente embajadores de Cristo. Cada uno de nosotros independientemente estamos llamados a cuidar nuestra salud espiritual, a cuidar la salud espiritual también de nuestros hogares, de nuestras familias, a no dejar, amados hermanos, que el engaño entre en nuestros corazones y también en nuestras casas. Entonces, volviendo a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 17, dice aquí las consecuencias de las falsas doctrinas. ¿Cuál es la consecuencia de enseñar una doctrina nociva? Dice, su palabra carcomerá, dice, como gangrena, de los cuales, y nuevamente aquí cita a estos dos hombres, son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, qué tremendo, queridos hermanos. Entonces, cuando habla Pablo de la gangrena, le pone esta ilustración a Timoteo para referirse que la gangrena es una enfermedad, que obviamente es como un cáncer, es como una metástasis que empieza a diseminarse con rapidez en todo el cuerpo y lo acaba, lo destruye. Entonces las falsas doctrinas tienen ese poder. Si nosotros no contendemos ardientemente por la fe, si no denunciamos, amados hermanos, a estos impostores de la fe, vamos a dejar que esa gangrena se empiece a proliferar por todo el cuerpo. Y recuerde que nuestro amado Señor Jesucristo mismo dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es un fermento, queridos hermanos, que infla la masa, que presenta una apariencia de espiritualidad, una apariencia de grandeza espiritual, de poder espiritual. Pero ahí no hay poder, no hay grandeza, no hay el Espíritu Santo, solo es una apariencia. Amados hermanos, en las megas congregaciones, donde hay una apariencia de unción, donde hay apariencia de poder espiritual, muchas veces esos lugares no tienen el Espíritu Santo, son iglesias donde el candelero está apagado. Allí está operando la obra de Dios, la obra del hombre, mas no la de Dios. Pero entonces, ¿qué debemos hacer, queridos hermanos, en la práctica? Debemos acudir en oración a nuestro amado Señor con humildad, pidiéndole en el nombre de Jesús que Él nos enseñe su palabra, que Él nos lleve a vivir su palabra y que nos dé sabiduría espiritual para poder discernir lo que es de Él y lo que no. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Estamos ya en la recta final. Cristo cualquier momento viene por su iglesia. Hoy en día, amados hermanos, estamos en momentos en los que cualquier instante, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor al final del toque de la trompeta viene, hermanos, y nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán y nosotros nos iremos con ellos. Esto es precioso, esta es la esperanza maravillosa que personalmente yo tengo y yo sé que usted también. Amado hermano, en el mundo no hay nada ahorita que le pueda a usted traer paz. Todo lo que hay en el mundo es un desierto, es una imitación de felicidad. Usted mira cómo está la situación económica a nivel mundial, hay un caos, la situación política en nuestro país, cómo la gente quiere tratar de buscar solución tras solución, mientras vemos que un sistema se está hundiendo. Yo le puedo decir algo, amado hermano, en medio del desierto hay aguas de vida
para el sediento. Dios nos ha dado de su palabra. Dios nos ha dado de su evangelio precioso. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos ha prometido preservarnos hasta el final. Él es el consolador. Él es el paracletos. Él es el que está al lado de nosotros. Nos anima, nos levanta, nos fortalece. No nos deja, no nos abandona. Allí está el Señor Jesucristo, queridos hermanos, queridos amigos. Gracias al Señor por esta realidad. Y también tenemos su palabra. Preciosa palabra que nos alienta, queridos hermanos, queridos amigos. Estos dos hombres eran opositores, opositores de la verdad, opositores, es decir, estaban del ministerio del apóstol Pablo y también del ministerio de Timoteo. Entonces, amados hermanos, nuevamente Pablo da el nombre de estos dos hombres, Himeneo y Fileto. Hermanos, cuando usted mira directamente a Fileto, Fileto era este hombre que estaba allí en reemplazo de Alejandro. Bueno, habían tres hombres, ¿no? Primero en 1 Timoteo 1:20 habla de Alejandro e Himeneo, pero Fileto fue un cómplice, es decir, fue un tercer hombre, un falso pastor, un falso profeta que estaba allí respaldándoles a estos hombres. Queridos hermanos, vemos que también hay cómplices, hay gente encubridora que está apoyando y respaldando a estos falsos maestros. Pero gracias a Dios por la palabra, bendita palabra del Señor, porque hoy en esta tarde de domingo el Señor nos permite exponer las Escrituras y que Dios nos abra los ojos para darnos cuenta, amados hermanos, quiénes verdaderamente son instrumentos de Dios y quiénes no lo son. El verso 28, mire, aquí vemos las consecuencias de los falsos maestros y Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, mire lo que pasó con ellos y le recuerda lo que le dije con anterioridad. Le dice, estos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pablo aquí lo que está diciendo es que estos eran osados. Recuerde usted que los falsos maestros, los falsos profetas son más osados a veces que los hermanos en la iglesia. Osados para hablar sus herejías, para destruir con sus enseñanzas la verdad. Pero recuerde usted que el que permanece en la verdad, amado hermano, verdaderamente es libre. Dios nos librará y nos ha librado de estos sistemas errados. Por eso Pablo le está hablando que estos estaban trastornando la fe de algunos. En otras palabras, Pablo se enteró que habían hermanos de la iglesia en Éfeso que estaban prestando oído a estos ex miembros de la iglesia en Éfeso. Salieron de esa iglesia, pero no eran verdaderamente de Dios. Es como Pablo, ustedes van a Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán lobos, que en medio de ustedes, dice, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Aquí a veces hay una confusión, ¿no? Porque parece como que Pablo da a entender que un verdadero hijo de Dios tiene que ser fiel únicamente en un solo lugar. Si Dios permite que así sea, amén. Pero en la voluntad, en la soberanía de Dios, Dios sabe dónde Él pone sus vasos, dónde Él pone sus instrumentos. La fidelidad no está aquí a una congregación A, B, Y, Z. La fidelidad primeramente es a Cristo. Y si hay fidelidad en Cristo y si Dios te muestra el lugar donde realmente hay una doctrina adecuada, hay una comprensión de lo alto, hay una vivencia de la palabra en esa congregación, Dios te dirá que te quedes allí. Querido hermano, por eso entendamos nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora entendamos que también las divisiones no son producidas por los falsos profetas, por los falsos maestros. Amados hermanos, usted sabe que por causa de Cristo va a haber división. Va a haber división de la verdad con el error. Mucha gente que tal vez no quiere acoplarse a las escrituras, a la doctrina correcta, van a dividirse, saldrán de donde usted está predicando. Entienda. O asimismo, o a su vez, Dios a un verdadero siervo de Dios que está en un lugar donde no se está predicando la palabra del Señor, lo sacará de ese lugar, querido hermano y amigo. Él sabe dónde lo pone. Él sabe dónde lo pone. El lugar donde lo pone es donde hay pastos frescos, donde la oveja puede comer esos pastos frescos, donde puede crecer, donde puede nutrirse, donde puede alimentarse
amados hermanos, de la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene hambre, está necesitado de Dios, hermanos. Recuerde que no solo es la transmisión de un mero conocimiento de la doctrina bíblica, que es 100% necesaria. Es necesario el crecimiento, que el Espíritu Santo nutra a ese hermano, a esa hermana. Amados hermanos, es por eso que en este momento Dios nos está mostrando a través de las Escrituras, queridos hermanos, que hay gente que no quiere permanecer en la verdad. El problema es que hay personas que no quieren sujetarse a la verdad. Pueden estar en cualquier congregación. Incluso pueden estar en una denominación bautista, reformada, en una presbiteriana, en una pentecostal. Pero, amado hermano, si allí en ese lugar se está predicando la palabra, la sana doctrina, amado hermano, y esa persona no quiere sujetarse a esa doctrina, es probable que tarde o temprano esa persona sea seducida por corrientes falsas. Déjeme decirle que hoy en día Dios nos está llamando a fortalecernos a través de la palabra. Entonces, claro, la enseñanza de estos hombres, de Alejandro, Fileto y Meneo, era de que la resurrección de Cristo, según ellos, ya se efectuó. Y estaban con esta enseñanza gnóstica trastornando la fe de algunos, queridos hermanos. Entonces, estos maestros falsos estaban perturbando a los hermanos. Entonces, ellos hablaban y negaban acerca de la resurrección corporal de los creyentes. Entonces recuerde usted que es probable, hermanos, que estos enseñen que la identificación espiritual de los creyentes con la muerte y la resurrección de Cristo era simplemente algo absurdo, porque mire, el gnosticismo lo que enseña es que la carne o el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces ellos negaban que el hombre, que Cristo hubiese resucitado en cuerpo glorificado. Ellos negaban esto. Ustedes saben que esto es algo loco. Y hoy en día estas enseñanzas gnósticas están también infiltradas en muchos círculos denominados cristianos. Qué importante es entender esto. Entonces, amados hermanos, a través de estas enseñanzas heréticas, a través de estas filosofías, amados hermanos, de los gnósticos, donde esta es una filosofía griega, la filosofía gnóstica, donde dicen que la materia, o sea, si la carne o el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Entonces con esto estaban trastornando la fe de algunos ingenuos que salían de la iglesia de Éfeso y estaban prestando atención a estos hermanos. Entonces Timoteo tenía que ser fuerte en exhortar a los hermanos que se vuelvan a la verdad, que no estén prestando oídos a estos falsos maestros, ¿sí? Y que estén anclados 100% a las Escrituras. Usted me ha escuchado todo este tiempo que he hablado de la verdad, de la verdad, de las Escrituras, de las Escrituras. Pregunta, ¿por qué será que Dios nos está diciendo que debemos estar sujetos a la verdad? Porque la palabra de Dios, amados hermanos, es viva. No es letra muerta. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es, amado hermano, digna de ser aceptada, es de Dios. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y es la única que tiene poder para abrir nuestros ojos, para transformarnos, para darnos sabiduría, queridos hermanos. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, mis amigos, mis hermanos. Entonces le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da. También aquí podemos darnos cuenta cuando dice algo acá, más abajo. Mire lo que dice, que a través de las enseñanzas ellos están trastornando la fe, claro. Amados hermanos, quienes se dejan llevar por estas corrientes y no vuelven a la verdad son aquellos cuya fe nunca fue genuina. Porque un verdadero hijo de Dios regresa a casa, regresa a la casa del Padre. Sea como sea, hermano, pero regresa. Entonces, amados hermanos, claro, aquí también había gente que tenía una fe fingida, gente que no tenía una fe real, genuina. Ustedes deben de saber que hay personas en la iglesia que tienen una fe superficial, pero también hay gente que tiene fe genuina. Los que tienen una fe superficial, amados hermanos, no prevalecen en la doctrina de Cristo. Tarde o temprano se desvían y se alejan para siempre. Pero los que tienen una fe correcta y genuina perseveran. He allí una doctrina que se habla de la perseverancia de los santos, no porque ellos son superpoderosos o tienen superpoderes, no, es porque Dios, amados hermanos, los perseveró y los perseverará hasta el final. Allí usted y yo estamos incluidos. Y que Dios nos lleve, hermano,
avanzar. ¿Hasta cuándo vamos a perseverar, hermanos? A través de la ayuda de Dios. Es hasta cuando el Señor Jesucristo venga. Solo Él nos va a dar la capacidad para perseverar hasta el fin. Una de las evidencias de un verdadero hijo de Dios es la perseverancia. No importan los problemas, las dificultades que esté atravesando. Yo sé que hay hermanos que están pasando momentos difíciles hoy en este momento de salud, aún con esta situación de la pandemia, porque bueno, yo le digo pandemia porque me parece que exageraron mucho con esto del coronavirus y todo esto, ¿no? Ustedes saben que hasta los medios de comunicación jugaron un papel nocivo y donde hay mucha gente que no solo ya recuperada de este virus está bien, no. Necesitan una ayuda emocional, necesitan una ayuda psicológica, necesitan un tratamiento en su mente. Hay mucha gente que está con paranoia, hay otra gente que está con psicosis por todo esto, hermanos. ¿Quién es el único que puede ayudarnos a salir de todo esto? Es Cristo Jesús. Las otras alternativas son secundarias, hermano. Te podrán ayudar un tanto por ciento, pero ¿quién realmente nos da una terapia completa, total, para restaurarnos? Solo es, amados hermanos, Cristo a través de su palabra. Escuche lo que yo le estoy diciendo en este momento a través de las Escrituras. Hermanos, hay una necesidad en el pueblo de Dios. Hay una gran necesidad. Aquí vemos nosotros, queridos hermanos, que Pablo le está diciendo a su hijo en la fe Timoteo. En el verso 19, quiero que me acompañe, dice, pero está firme, teniendo este sello. Oh, precioso es este versículo, hermano. Yo creo que la mayoría de hermanos se lo saben y lo hemos aún recitado y lo hemos memorizado, pero ahora no solo queremos que quede en nuestra mente que nos hemos memorizado, no, que Dios nos lleve a vivir este verso, ¿no? Y no solo este verso, ¿no? Que Dios a través del poder del Espíritu nos lleve a practicar las Escrituras, todas las Escrituras. Pero este verso es precioso. Este verso que les voy a leer es el sello de los verdaderos hijos de Dios. Es una de las marcas de un verdadero creyente. ¿Y cuál es la marca del verdadero creyente que Pablo le está diciendo a Timoteo? Le dice, pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. Note aquí usted. Dice al inicio del verso 19, dice, el fundamento de Dios está firme. Qué precioso. ¿Cuál es este fundamento? Amado hermano, déjeme decirle que para que alguien, ¿sí?, haya directamente puesto ese fundamento, ¿sí?, había debajo de este fundamento una base. Y esta base, queridos hermanos, es Cristo Jesús. Cristo es la base de la iglesia, es decir, es el soporte. Yo no soy arquitecto, bueno, pero puedo decirles que él es, como decir, la piedra angular. De esa piedra es de donde se levanta el edificio. Y aquí cuando dice el verso 19, dice, pero teniendo, dice, el fundamento de Dios está firme. Amados hermanos, esto es una referencia a la iglesia de Dios. Qué precioso fundamento que la misma iglesia de Dios, que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros, que somos parte de este fundamento. Amados hermanos, este fundamento no puede ser vencido por las fuerzas mismas del infierno. Aunque hoy un sistema satánico se ha levantado, hermanos, queriendo causar una especie de oposición, de persecución a la iglesia, con esta pandemia, impidiendo de que muchos santos no se congreguen, hermanos. Ustedes saben que es esencial congregarse, hermanos. Es indispensable. Pero, hermanos, entendamos nosotros que esta farsa a cualquier momento tiene que caerse, tiene que desbaratarse. Porque, amados hermanos, Dios es el que nos da la victoria y Él nos llevará a toda la verdad. Entonces, qué tremendo es saber que la iglesia de Dios no puede ser vencida por nada. Por eso me gusta cuando Pablo en Romanos 8, cuando vamos al verso 34 en adelante, él está claramente hablando. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede acusarte porque Dios a través de Cristo te justifica. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo, amados hermanos? Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En otras palabras, estamos unidos, injertados en la vid verdadera por la eternidad. ¿Acaso esto no es motivo de gozo, hermanos? ¿No es motivo de alegría? ¿No es motivo de seguir esperando, amados hermanos, en ese precioso
en esa aparición preciosa de nuestro amado Señor. Sabemos que Él, amados hermanos, se ha aparecido en nuestros corazones, así como lo hizo con el apóstol Pablo camino a Damasco. Él ya no fue el mismo. De ser un perseguidor, de ser un loco que estaba atrás de la iglesia de Cristo y del mismo Cristo, cuando el Señor se le apareció, ¿recuerdan ustedes? En ese momento, amados hermanos, vino un cambio en el fondo del corazón de Pablo. Yo sé que hoy en día el Señor nos ha iluminado a través de la palabra. Y sé que esta iluminación es la que trae, hermanos, esa esperanza para poder perseverar hasta que Cristo venga. Entonces, ese es el fundamento, amados hermanos. Ese es el fundamento, la iglesia de Dios. Me gusta aquí cuando Pablo le dice a su hijo en la fe, dice, teniendo, dice, este sello, oh precioso sello. Amados hermanos, ¿qué representa el sello? El sello es un símbolo de propiedad. En otras palabras, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que nosotros somos de Cristo. Tenemos un sello. La característica es que somos de Él. Le pertenecemos. Amado hermano, somos de su propiedad. Este es un sello, amados hermanos, que tiene autenticidad. Precioso es el Señor. Y dice, teniendo este sello, nosotros tenemos el sello. Dios nos ha sellado con su espíritu, hermanos. Tenemos esas arras, esas garantías de que, amados hermanos, si Dios te ha dado la salvación, tú no la puedes perder. Porque si dependiera de nosotros salvar nuestra salvación, en este momento tú la perderías. ¿No crees que un pecado te haría incapaz de entrar al reino de los cielos? Mas, sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este mundo, queridos hermanos. Entienda que la sabiduría de este mundo jamás podrá entender el conocimiento de Dios. Entienda que, amado hermano, la sabiduría de Dios va mucho más allá que el simple razonamiento humano. Entonces, allí hay la famosa controversia de que si la salvación se pierde o no se pierde. Pero cuando usted va a Juan 3:16, el Señor dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida que Cristo te da no es temporal. Es una garantía eterna, querido hermano, querido amigo. El verdadero Hijo de Dios va a practicar la santificación, no va a seguir practicando el pecado. Eso es una evidencia de un verdadero Hijo de Dios. Que sí le vamos a fallar en el camino es verdad, es un proceso. Pero el verdadero Hijo de Dios va a ir de progreso en progreso, no de retroceso en retroceso. Entonces nosotros no somos como el cangrejo, hermanos. La obra Dios la está haciendo. Quien da el crecimiento es el Espíritu Santo, es Cristo el que da el crecimiento. ¿Quién es el arquitecto de toda esta obra? Es Cristo. Nosotros solo somos vasos, hermanos. Pablo, y ustedes saben allí, dice Apolos, simplemente eran peones de la obra de Dios. Pero nosotros, amados hermanos, ¿qué tenemos de extraordinario? Simplemente somos vasos. ¿Quién realmente debe de ser, amados hermanos, exaltado? ¿Y quién tiene los planos en sus manos? Es Cristo. Él sabe hacia dónde vamos. Nosotros hoy no tenemos también las Escrituras, y las Escrituras nos está dando esta palabra preciosa, y el Señor conoce a los que son suyos, ¿no? Tiene este sello de identidad. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¡Wow, hermanos! Por eso yo hoy les puedo decir algo. La iglesia verdadera es la iglesia invisible ante los ojos del hombre. Amados hermanos, donde nosotros nos congregamos, no todos son iglesia. Solo el Señor conoce a los que son suyos, porque Él tiene los ojos, como dice Apocalipsis, como llama de fuego. Él mira y penetra hasta lo más profundo del corazón de los hombres, y Él sabe quiénes son suyos. Y una identidad, una característica de los que son verdaderamente de Dios es esta. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Pablo le está diciendo a su hijo en la fe, Timoteo. Le dice, parafraseando este verso, que los que son de Cristo son aquellos que viven vidas no perfectas, no que nunca van a pecar, pero que hacen un esfuerzo por agradar
al que los llamó. En otras palabras, se están constantemente santificando, constantemente porque aman a su Señor, porque no quieren ofenderle, no quieren fallarle. Amados hermanos, ese es nuestro deseo. ¿Estamos conscientes que no queremos fallarle a nuestro amado Señor? Por eso, queridos hermanos, este llamado que Pablo le hace a su hijo en la fe, Timoteo, a vivir en santidad. El vivir en santidad lleva a que un ministerio progrese y prospere espiritualmente, hermano. Y no solo en ese aspecto, porque el Señor dice más, buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Y estoy convencido también en las palabras de tercera de Juan 2, cuando Juan escribe esta carta a la iglesia en Éfeso en su madurez, y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. No dice solo en el ámbito espiritual, dice en todas las cosas. Y el deseo también es que tengas salud, así como prospera tu alma. Amados hermanos, quiero agradecerle a Dios por esta tarde, por permitirnos compartir esta palabra con ustedes. Hoy en día ya estamos llamados a exponer el Evangelio. Les animo desde esta ciudad pequeña, desde Tulcán, Ecuador, a todos los que están escuchando este audio. Anímese, hermano, busque de Dios, adéntrese en las Escrituras, renuncie a su pecado. Si hay cosas que usted tuvo pendientes con el Señor, póngase a cuentas. Es hora, hermanos, de sacudir el polvo de nuestros pies y salir del sistema religioso en el que nos encontrábamos y extendernos hacia lo que está por delante. Mis queridos hermanos y amigos, quiero despedir esta reunión con una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos la oportunidad de poder transmitir tu palabra a nuestros hermanos y amigos. Señor Dios, nuestro deseo es que tú nos abras los ojos, de que tú nos saques de la comodidad, de que tú en este tiempo nos lleves a deleitarnos, Señor, en tu presencia. Así como Pablo estuvo en una cárcel, Señor, no le impidió los grilletes, no le impidieron los barrotes, Señor, deleitarse, Señor, de tu presencia, porque él sabía, su fe estaba firme en aquel que estaba pronto en redimirlo. Señor, sabemos que así como Pablo, Señor, tenía esa fe consistente y firme en ti. Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor. Levántate, Señor, con poder y sosténnos, Señor. Sabemos que tú estás cerca, que cualquier momento vienes por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esta palabra en nuestras vidas. Señor, oramos por todos y cada uno de los santos, de los miembros de tu cuerpo, donde quiera que estén. Afírmanos en la verdad, Señor. Hoy necesitamos, Padre, comida y alimento sólido, Señor. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer espiritualmente. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos, bendito Rey, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Queridos hermanos, amigos, soy su amigo Gabriel. Les dejo en esta tarde. Que Dios los bendiga y desde ya, si Dios lo permite, que tengan una excelente semana. Bendiciones.